mi nombre es León Jiménez y nuestro equipo expondrá acerca de los líquidos serosos. El líquido pleural es un ultrafiltrado plasmático. Tiene un aspecto delgado y transparente y este se encuentra y se produce alrededor de los pulmones, en las capas de la pleura, las cuales son la visceral y la cervical, siendo este reemplazado constantemente, ya que él ocupa la función de ser un lubricante biológico, el cual previene la fricción que puede ser causada entre los pulmones y la caja torácica, al realizar acciones como la de respirar, cuando los pulmones se inflan al inhalar y se contraen al exhalar. Otra de sus funciones es que al estudiar este líquido nos ayuda a determinar si nuestro paciente ha sufrido un derrame de líquido pleural y las causas de este derrame. Esto se hace mediante radiografías o por su extracción directa en un proceso llamado toracéntesis. El pleural, como anteriormente vimos, es un ultrafiltrado del plasma y sin material adicional que las células mesoteliales que revisten las membranas pleurales. La producción y reabsorción están sujetadas a la presión hidrostática y oncótica de los capilares que irrigan las cavidades y a la permeabilidad capilar en condiciones normales. Esto gracias que en las membranas pleurales, la pared visceral, hay lo que viene siendo capilares y vasos linfáticos. En estado fisiológico, el líquido pleural contiene alrededor de 1500 células por microlitro, con predominio de monocitos, teniendo un 30 a un 75%, y de células mesoteliales del 70%, con menos linfocitos de un 2 a un 30% y escasos neutrófilos, con 10%, sin presencia de glóbulos rojos. El pH es alcalino con una concentración de bicarbonato incrementado en un 20 al 25% con respecto a la plasmática. Las concentraciones de cloro y sodio son ligeramente más bajas. Los niveles de potasio y glucosa del líquido pleural y plasma son prácticamente iguales, y el de deshidrogenasa lactasa es inferior a la mitad del valor plasmático. Patologías. La primera patología se llama pleurasia o pleuritis. Esta es una afección, que la afección son enfermedades que se padecen en determinada parte del organismo. Está en la afección la pleura, que son dos capas grandes y delgadas de tejido que separan los pulmones de la pared torácica, se inflaman. Esto provoca un dolor agudo en el pecho, conocido como dolor pleurítico. Este empeora al respirar. Normalmente una capa pleural de tejido envuelve el exterior de los pulmones y otra recubre la pared torácica interna. Entre estas dos capas hay un espacio pleural, que suele estar lleno de una cantidad pequeña de líquido. Estas capas se deslizan entre sí, permitiendo que los pulmones se expandan y se contraigan cuando respiramos. Cuando se presenta la pleuresia, los tejidos se hinchan y se inflaman. Y las dos capas que recubren la pleura se frotan entre sí, provocando un dolor intenso cada vez que inhalamos o exhalamos. El dolor pleural disminuye o desaparece cuando contenemos la respiración. Algunas de las causas son infección viral, bacteriana o por hongos. También puede ser por trastornos autoinmunitarios, cáncer de pulmón, embolia pulmonar, tuberculosis, traumatismo o traumatismo de costillas. Los síntomas son dolor en el pecho, falta de aire, tos y fiebre. La segunda patología es derrame pleural, el cual ocurre por una ocupación del espacio pleural, que es entre los pulmones y el tórax, por exceso de líquido. Normalmente suele haber un poco de líquido en esta zona. Si se produce un derrame pleural, existe más líquido de lo normal. En la mayoría de los casos suele afectar a ambos pulmones, siendo la etiología más frecuente la insuficiencia cardíaca. El derrame pleural se divide en dos tipos, según su origen: el trasudado,
que es cuando el líquido se filtra a causa de la presión elevada de la sangre. La pleura se encuentra sana y suele estar originado por una insuficiencia cardíaca y en algunos casos por cirrosis hepática. Y el segundo tipo es el exudado, cuando la procedencia varía, aunque las más frecuentes son por bloqueo de los vasos, tuberculosis, neumonía, lesiones pulmonares o tumores en ellos. Las causas pueden ser insuficiencia cardíaca, que es un desequilibrio entre las necesidades del cuerpo y la capacidad que tiene el corazón para bombear. También enfermedades sistemáticas como la hipertensión, tuberculosis, neumonía, cirugías abdominales o torácicas. Y los síntomas son dolor torácico, que empeora al toser o respirar profundamente, tos, fiebre, hipo, que es un movimiento involuntario del diafragma. También puede ser respiración rápida y dificultad para respirar. La siguiente patología es el neumotórax, que es la presencia de aire en el espacio existente entre los pulmones, que es el espacio pleural, y este provoca una pérdida de volumen pulmonar y colapso del lado afectado. Existen diferentes tipos de esta patología. Está neumotórax por tensión, espontáneo secundario a enfermedad pulmonar y secundario a traumatismo. El más frecuente es el neumotórax espontáneo, que se produce sin una causa clara evidente. Las causas pueden ser una lesión de pulmón, ya sea por un arma de fuego o un cuchillo o una cuchillada en el tórax, también por fractura de costillas o algún procedimiento médico. Otra causa puede ser ampollas de aire que se rompen y pueden aparecer en cambios de presión del aire, ya sea por buceo, por estar en una altura máxima u otras cosas. También la causa puede ser neuropatías, que son asma, EPOC, fibrosis quística, tuberculosis, tosferina y algunas otras más. Y los síntomas son dificultad para respirar y opresión torácica, aumento de la frecuencia cardíaca y cambio en el color de la piel. Por último, tenemos el hemotórax, que es la presencia de sangre entre la pared torácica y el pulmón. Y el pulmón. Las causas pueden ser traumatismo torácico, defecto en la coagulación de la sangre, cáncer pulmonar, ruptura en un vaso sanguíneo, y los síntomas son ansiedad, dolor torácico, presión arterial baja, piel pálida, fría y húmeda, también frecuencia cardíaca acelerada, respiración rápida y superficial, inquietud y dificultad para respirar. Y voy a presentar el proceso analítico del líquido pleural, de la etapa preanalítica, analítica y posanalítica. Empezaremos con la preanalítica, que es la extracción del líquido pleural. La recolección de este líquido es llamado toracocéntesis. En este proceso, el médico tendrá que extraer algo de líquido del espacio pleural. Este procedimiento se puede realizar en un laboratorio o un hospital. Durante el procedimiento, el paciente tendrá que desvestirse y se tendrá que cubrir con una pequeña tela. Después se sentará en una silla recargando los brazos sobre una mesa. Esta posición coloca al paciente en una posición de manera correcta, como podemos ver en la imagen. Después, el médico limpiará una parte de la espalda, más específicamente entre dos costillas de la espalda, y insertará una aguja llamada aguja fina. La aguja llegará al espacio pleural. El médico tal vez use imágenes de ecografía para encontrar el mejor lugar para insertar la aguja y finalmente, ya que se haya obtenido el suficiente líquido, la aguja se retirará y la región donde se realizó el procedimiento se cubrirá con una venda. Después, será enviado a un laboratorio para determinar qué puede estar causando la acumulación de líquido pleural.
Las recomendaciones para el paciente o condiciones que debe de tomar en cuenta el paciente son nulas. Más sin embargo, hay recomendaciones que debe de seguir durante el procedimiento de la extracción del líquido pleural, como que no debe de toser, ni respirar profundo, ni moverse durante el procedimiento para evitar una lesión al pulmón. Ahora pasaremos a la aceptación y rechazo de las muestras. Como podemos ver, en el verde es la aceptación y el amarillo el rechazo. La aceptación es que el recipiente donde se haya recolectado el líquido sea etiquetado con nombre completo, edad, folio, fecha, nombre de la muestra recolectada. También tiene que ver la hora de traslado del laboratorio de esta muestra, que se debe de almacenar o está permitido almacenarse hasta las 72 horas en una nevera. El rechazo de la muestra es que el volumen de la muestra sea menor a 2 mililitros, muestra con más de 24 horas en refrigeración, muestra con más de 72 horas, esto a pesar de que sea almacenado en una nevera, y una muestra en tubo con tapa de algodón. Ahora pasaremos a la etapa analítica. ¿Para qué se analiza el líquido pleural? El análisis del líquido pleural se usa para determinar la causa de derrame pleural. Hay dos tipos de derrame pleural, el transudado y el exudado. Primero voy a explicar el transudado, que ocurre cuando hay un desequilibrio en la presión de ciertos vasos sanguíneos. Esto hace que se filtre líquido adicional al espacio pleural. Las causas de un derrame pleural transudado son insuficiencia cardíaca y cirrosis. Ahora va el exudado. El exudado ocurre cuando hay una lesión o inflamación en la pleura. Esto puede hacer que el exceso de líquido que salga de ciertos vasos sanguíneos. Un derrame pleural exudado puede tener muchas causas, por ejemplo, infecciones como neumonía, cáncer, enfermedades de los riñones y enfermedades autoinmunitarias. Para determinar el tipo de derrame pleural podría usarse un método llamado criterio de Light, que es un cálculo que compara algunos de los resultados del análisis de líquido pleural con resultados de uno o más análisis de proteínas en la sangre. ¿Por qué necesito un análisis de líquido pleural? Los pacientes pueden necesitar esta prueba si tienen síntomas de un derrame pleural, como dolor de pecho, tos seca, dificultad para respirar y fatiga. Algunas personas con derrame pleural no presentan síntomas de inmediato. Sin embargo, un médico podría pedir esta prueba si se hiciera una radiografía de tórax por otro motivo y se observan signos de un derrame pleural. Por último, tenemos la etapa posanalítica. Como podemos ver, el cuadro nos muestra las diferentes características que tiene cada líquido. La apariencia del fluido del transudado es claro, más sin embargo el del exudado es turbia. La concentración de proteína, albumina o LDH en transudado es bajo y en exudado es alto. El recuento celular en transudado son pocas células y en el exudado es aumentado. Y las causas son las que anteriormente mencioné. Normalmente del líquido pleural hay de 5 a 15 mililitros de líquido. Este suele ser claro y de color pajizo. El líquido pleural rojizo indica la presencia de sangre. El líquido pleural turbio o espeso puede indicar la presencia de microorganismos y o leucocitos. Además de determinación del líquido pleural, también se puede usar o utilizar exámenes microscópicos con tinción Gram para la observación directa de hongos y bacterias. El cultivo bacteriológico sería otro, y antibiograma para detectar microorganismos y para orientar el tratamiento microbiano. El citológico, que es una prueba que ayuda a detectar la presencia de células cancerosas. Hablar sobre el líquido pericárdico, vamos a hablar un poco sobre su ubicación, que se encuentra en el pericardio. El pericardio es la membrana que recubre al corazón y a los orígenes de los vasos grandes.
que este consta de una capa fibrosa externa, llamada pericardio fibroso, y una capa interna de doble membrana serosa, que se conocerá como pericardio seroso. El pericardio fibroso consta de tejido conectivo fibroso grueso y define los límites del mediastino medio, que es la capa externa de tejido conectivo irregular denso, y el pericardio seroso, que está físicamente en relación más íntima con el corazón, que es la capa interna del mesotelio, que consta de dos capas, la parietal, que se ubica debajo del pericardio fibroso, y la visceral, que se ubica sobre el corazón. Entre estas dos capas habrá una pequeña cantidad de líquido, que es del que hablaremos en esta exposición. El líquido pericardio ocupa el espacio de la cavidad pericárdica, entre las capas visceral y serosa, como ya había dicho anteriormente, y contiene de 15 a 50 mililitros de líquido pericárdico seroso. Es secretado por las células pericárdicas, es el encargado de disminuir la fricción entre las capas parietal y visceral durante las contracciones cardíacas, lubrica las capas y evita la fricción durante las contracciones cardíacas, que junto con la protección mecánica constituyen las funciones del pericardio. Es un fluido que actúa como lubricante para el corazón. Se encuentra entre las dos membranas del pericardio en pequeñas cantidades y es producido por las células mesoteliales y de estas membranas, que actúan reduciendo la fricción asociada al bombeo de la sangre. Es un ultrafiltrado del plasma proveniente de los vasos de la serosa. Su formación está influida por la presión osmótica, la presión hidrostática y la permeabilidad capilar. Se encuentra más exactamente en el pericardio, que está formado por una doble membrana que actúa como un saco envoltorio del corazón. Transmite al corazón las variaciones de la presión intratorácica, facilitando el llenado auricular. Fija el corazón en el mediastino y lo aísla de las estructuras vecinas, minimizando así el roce del corazón. Vamos a hablar de los componentes del líquido pericárdico. Primero vamos a tener el agua con un 99%. Después vamos a tener electrolitos, como va a ser el sodio, el potasio, el cloruro o el calcio, que van a tener el 0.9%. Después vamos a tener proteínas con el 0.1% y vamos a tener células inflamatorias, como son los neutrófilos, los linfocitos o las células mesoteliales. También vamos a encontrar enzimas, pero esto puede indicarnos que hay lesiones cardíacas o inflamatorias. En estas enzimas podemos encontrar lo que es la quinasa, la lactato deshidrogenasa o la fosfatasa alcalina. Es las que podemos encontrar. Luego vamos a tener la formación de este líquido. Este líquido se va a formar a partir de la membrana sinovial, que es la que recubre la superficie interna del pericardio y las células endoteliales de los vasos sanguíneos. El líquido pericardio es secretado por estas células endoteliales de los vasos sanguíneos y va a haber un proceso de ultrafiltración de la sangre que va a fluir a través de los vasos sanguíneos. Células que pueden componer al líquido pericárdico, pues en líquido normal se encuentran pocos glóbulos blancos o leucocitos. No debe de haber glóbulos rojos o hematis y no tiene que existir presencia de microorganismos como bacterias y hongos. Si hay existencia de ellos, puede ser una infección bacteriana o otras causas. Y su composición es de sodio, es de 138 mol por litro, potasio 4.5 mol por litro, tiene un pH de 7.57, lo que indica que pues no es ni muy ácido ni muy alcalino, es neutro. Cloro son 109 mol por litro, bicarbonato 20 mol por litro y proteínas totales tiene 3.1 gramos por decilitro. Patologías está el derrame pericárdico, que es normalmente la patología más común de este líquido, que es causado por la acumulación anormal de este líquido en la cavidad pericárdica, que la cavidad pericárdica es el espacio entre la membrana pericárdica, la visceral y parietal, donde debe de estar este líquido, que normalmente sus valores en los que deben de estar de mililitros son de 10 a 50.
cuando este excede y se denomina el derrame pericárdico. Sus causas comunes por las que pueden llegar a ocurrir este derrame son el cáncer, más común por cáncer por diseminación hacia el corazón, causando que de paso también se lleve y cause esto a la membrana pericárdica, y en infecciones como las de virus de VIH y tuberculosis. Tenemos que la pericarditis también va a producir el líquido, este derrame de líquido, y el postinfarto por la inflamación de 2 a 5 días y la ruptura de la pared ventricular. Tenemos que también este líquido se va a clasificar dependiendo del grosor en el que esté la membrana, dependiendo del tamaño, por leve, moderado y severo. Leve es de menor de 10 milímetros de grosor, moderado de 10 a 20 y severo de 20. Pueden llegar a ser asintomáticos algunos pacientes, pero los que sí presentan normalmente llegan a tener los síntomas de dolor torácico, presión en el pecho, náuseas, taquicardias o palpitaciones. En otros casos también llegan a presentar síntomas de inflamación en el abdomen y en las piernas, y muy solo en casos muy severos en los que el derrame pericárdico ya esté avanzado y esté muy severo, no que esté leve, puede llegar a haber un riesgo de taponamiento cardíaco, que es debido al derrame previo del este líquido que va a comprimir al corazón y va a impedir el debido llenado de las cavidades del corazón, llegando a haber una disfunción del corazón y un taponamiento. Para las etapas analíticas tendremos que en la etapa preanalítica va a ser la extracción de este líquido. El procedimiento por lo general se llevará a cabo en una sala de procedimientos especiales como un laboratorio de característico cárdico. El proveedor de atención médica colocará una vía intravenosa en su brazo en el caso de que sea necesario administrar líquidos o un medicamento a través de una vena. El proveedor limpiará un área justo por debajo del esternón o del pezón izquierdo. Se aplicará anestesia en la zona. Luego el médico introducirá una aguja y la guiará hasta el tejido que rodea el corazón. En esta etapa, la ecocardiografía se utilizará para el médico pueda ver la aguja y cualquier drenaje de este líquido. Un electrocardiograma e imágenes de rayos X en movimiento también se puede emplear para ayudar con el procedimiento. Una vez que la aguja haya llegado al área correcta, se retirará y se reemplazará con una sonda llamada catéter. Se drenará el líquido a través de esta sonda hacia recipientes. Generalmente se deja el catéter en su sitio y de manera que el drenado pueda continuar por varias horas. La etapa analítica nos va a ayudar a diagnosticar la causa de una inflamación del proceso y o la acumulación de líquido alrededor del corazón. Este análisis se va a hacer cuando el médico sospeche de un trastorno asociado a inflamación del pericardio y o acumulación de líquido alrededor del corazón. En la etapa postanalítica nos darán los resultados. Los resultados de las pruebas pueden ayudar a diagnosticar entre los dos tipos de líquidos pleural y ayudar a diagnosticar la causa de la acumulación de este líquido. Las características físicas de un líquido pleural normal suele ser claro y de color pajizo. La presencia de resultados anómalos puede proporcionar pistas acerca de un trastorno subyacente. El líquido pleural rojizo nos indica la presencia de sangre y el líquido pleural turbio o espeso puede indicar la presencia de microorganismos y o leucocitos. Líquido peritoneal es un fluido que actúa como lubricante en la cavidad abdominal. Se encuentra en pequeñas cantidades, de 5 a 20 mililitros, entre las dos capas del peritoneo que recubre la pared abdominal. El líquido peritoneal también reduce la fricción del movimiento de los órganos durante la digestión al ser un lubricante. ¿Por qué es necesario hacer el análisis?
es necesario para poder diagnosticar la causa de una peritonitis, que es la inflamación de la membrana que recubre por dentro al abdomen, o la causa de una acumulación de líquido dentro del abdomen y alrededor de los órganos, conocida como ascitis. ¿Cuándo necesitamos hacer el análisis? Este es necesario hacerse cuando el paciente tiene dolor abdominal, hinchazón, náuseas o fiebre y el médico sospecha que puede existir inflamación del peritoneo o ascitis. ¿Qué muestra se requiere? Las determinaciones se realizan a partir de una muestra de líquido peritoneal obtenida mediante un proceso conocido como paracéntesis, que es una inserción de una aguja en la cavidad abdominal y aspiración de líquido. ¿Es necesario algún tipo de preparación previa? Es posible que el paciente deba vaciar la vejiga antes de la obtención de esta muestra. Como ya sabemos, el peritoneo es una membrana serosa que recubre las paredes de la cavidad abdominal y se encuentra sobre los órganos del abdomen. La cavidad peritoneal es un espacio potencial que se encuentra entre las capas parietales, o sea, la capa externa que se adhiere a las paredes abdominales anterior, posterior y visceral. Esta cavidad está llena de una pequeña cantidad de líquido peritoneal seroso secretado por las células mesoteliales que recubren el peritoneo. El líquido peritoneal permite que las capas peritoneales se deslicen entre sí con poca fricción, mientras siguen los movimientos sutiles de los órganos abdominopélvicos. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre los componentes del líquido peritoneal. El líquido peritoneal se conforma por leucocitos que tienden a ser menos de 300 microlitros por milímetro cúbico, y vamos a encontrar que va a haber una gran cantidad de linfocitos con respecto a los demás, porque va a ser un 50%, en macrófagos va a ser 40%, vamos a encontrar algunos eosinófilos y células cebadas en menor cantidad, y también células mesoteliales. También encontraremos albumina, que será mayor a 1.1 grados por decilitro. La glucosa va a estar entre los 70 y 100 microgramos por decilitro. Las proteínas van a ser menores a 3 gramos por decilitro. La amilasa va a ser de 138 a 404 microgramos por decilitro. El lactato deshidrogenasa, abreviado o por sus siglas LDH, va a ser menor a 0.6 y el pH va a ser mayor a 7.35. Peritoneal. Primero vamos a tener la ascitis, que esta es la acumulación anormal de líquido en la cavidad abdominal. Esta se va a dar por una cirrosis hepática o enfermedad renal crónica. Algunos síntomas que vamos a tener pueden ser el aumento de peso, en este caso el aumento del abdomen. También vamos a tener inflamación abdominal, pérdida de peso, falta de apetito y dificultad para respirar. En los diagnósticos que podemos hacer para ver si tenemos esto, se puede hacer unas pruebas de sangre, una ecografía o una tomografía computarizada. Luego, otra patología que vamos a tener va a ser la peritonitis. Esta es una inflamación del peritoneo y se da por infección bacteriana, perforación gastrointestinal, irritación química o también se puede dar por una cirugía abdominal como resultado de una infección de sangre. Algunos síntomas que vamos a tener va a ser dolor en el abdomen, fiebre, hinchazón o sensación de llenura. También vamos a tener dificultad para defecar. Los rayos, vamos a tener en diagnóstico los rayos X y la ecografía. Esto es importante
esto es lo más importante de las patologías en el líquido peritoneal, ya que si no se trata a tiempo puede causar la muerte al paciente. Gracias por su atención.